¿Qué tal, Nacho? Hola, Sebastián. ¿Todo Buenas bien? tardes. Bienvenidos a Cámara del Crimen de verano, ¿no? Estamos ahí, pleno calor. Seguimos en verano y seguimos con un Miguel Paradiso que ya está trabajando, como decimos siempre, porque claro, después no alcanza los minutos, porque vamos a contar uno de los tantos casos muy contundentes, muy triste, y que él va a estar retratando con su arte. Y como siempre, vamos a estar recorriendo el interior del país. Hoy vamos a estar en Rafaela con la muerte de un inocente, en Tucumán con una mujer golpeada por la policía, otra vez la misma historia, y en Misiones, como les decía Sebastián, una gran injusticia, Sí. Personas que fueron a prisión y son inocentes y que se tomó en los últimos días una decisión muy importante, nada más ni nada menos que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los protagonistas de esa historia van a estar sentados aquí en Cámara del Crimen, vamos a hablar muy tranquilos con ellas porque tienen mucho para contar, pero este es el caso de Rafaela del que Nacho recién hablaba. Un caso muy grave en la ciudad de Rafaela, una de las más importantes de la ciudad de Santa Fe, que ya tuvo en los últimos días dos marchas multitudinarias, una de 5.000 personas y otra de 10.000 pidiendo justicia, Sebastián. Sí, mirá el título, ¿no? Murió después de perseguir a dos motochorros. Todo al revés este caso. Sí. Eso ya está al revés, porque, a ver, un civil, alguien que es parte de la sociedad, que hace bien las cosas, termina persiguiendo a delincuentes, obviamente, por la impotencia, porque todos los días hablamos de motochorros, porque uno está cansado, porque le surge ayudar al otro, en este caso eran víctimas de un asalto, y después, ahora vamos a desarrollar esto, la causa termina todo al revés también, con la libertad de los delincuentes, vamos a saber por qué, y la muerte de la víctima. Sí, porque Gonzalo Glaría, que tenía 26 años, se sintió impotente, sintió que estaba viendo cómo los motochorros se estaban aprovechando de dos adolescentes en el robo de un celular, en una zona donde hay una estación de servicio, claro, ahí en Avenida Mitre y Roque Sáenz Peña, y él decidió, como cualquiera de nosotros, y hay que tomar esa decisión, intervenir. Intervino con su moto, siguió a los delincuentes, se ve claramente en el video cómo vienen las dos motos a la par hasta que en un momento se genera este accidente y él muere lamentablemente al impactar contra un auto que estaba estacionado. Así lo confirmó la autopsia, golpeando su cabeza y también el pecho contra el auto. Pero en el medio, los delincuentes no solo robaron, no solo se resistieron a esto que estaba haciendo la víctima de tratar de alcanzarlos, le pegan una patada en la cabeza. Uno de los delincuentes, ahí cuando él, ya Gonzalo, estaba en el piso por el choque, mirá cómo le van a pegar en la cabeza. ¿Qué audacia los tipos que no les importa nada, acababan de robar y se detienen a pegarle al hombre que ya no podía hacer nada y que quería atraparlos, ¿no? En vez de continuar la fuga, tratando de razonar desde la mentalidad de un motochorro. Muere la víctima, después son detenidos los delincuentes, pero después son liberados. Y en estos momentos en Rafaela hay mucha impotencia y hay marchas y la gente quiere justicia, y por eso vamos a hablar con Gustavo, que es el papá de Gonzalo, que está en comunicación con Cámara del Crimen. Le damos la bienvenida y le agradecemos justamente esta comunicación para que nos cuente. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy en Rafaela? Están cansados, ya sabemos esta noticia, ahora vamos a repasar un poco de la liberación de los delincuentes, pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la explicación de la justicia hacia ustedes? Buenas tardes, Sebastián, Nacho. Un gusto realmente poder estar conversando con ustedes. Lamentablemente las circunstancias que me llevan a conversar con ustedes, pero sí, en Rafaela se está viviendo una incertidumbre total. Todos muy sorprendidos por la decisión del juez de liberarlos, existiendo una muerte de por medio, ¿no es cierto? Pero así estamos, con mucho dolor, con mucha gente y mucho apoyo. Fue una marcha multitudinaria, como lo dijeron ustedes recién también. No sé, preguntame lo que necesites, que con mucho gusto intento contestarte, por favor. Aquí, Gustavo, hay una explicación técnica que realmente es incómoda en estas circunstancias. ¿Se las dio a ustedes el juez de primera instancia, Osvaldo Carlos, o pudieron hablarlo también con la fiscal Angélica Capitano? Porque aquí, bueno, lo que se discute es, en cuanto a los tiempos y a las distancias, ¿cuánto fue de determinante la participación de los motochorros en la muerte de tu hijo? ¿Les pudieron explicar a ustedes esto que se habló tanto en tribunales? No, querido, a ver, la fiscal hizo su investigación
hizo su trabajo excelente, toda la Fiscalía creo que trabajó muy bien, porque hoy gracias a esta tecnología tenemos muchísimas pruebas, tienen muchas pruebas, desde cámaras, desde fotos, desde testigos. Hay un montón de pruebas de que realmente los muchachos roban, agreden a esos dos menores para robarle el celular que ellos portaban en esos momentos, que era de su madre. Les roban el dinero con que fueron a comprar y a negociar el celular que nunca le iban a entregar, y salen en una terrible huida también. Dentro de esa terrible huida, uno de los menores, el mayor, el de 15 años, le pide a Gonzalito, que estaba parado en el semáforo esperando su habilitación, que por favor lo deje subir y salgan a correr a los motochoros. Resulta que Gonzalo le hace en la mano izquierda con un gesto que no lo deja subir, y sale, le da justo la luz verde, y él sí sale a perseguirlo a los motochoros, en una actitud temeraria, en lo que quieras definirlo, como salió recién hoy el juez a justificar su reacción del otro día, ¿no es cierto?, en dejarlos en libertad. Pero Gonzalo sí sale muy fuerte en su moto, sale tomando la justicia, no sé si por mano propia, pero poniéndose en el lugar del chiquitín que se le arrima a pedirle por favor que le habían robado, sin saber, sin medir ningún tipo de consecuencias. Los persigue durante 3 cuadras, doblan entre un virato, los persigue 1,5 cuadras más, los motochoros en todo momento se están dando vuelta y se percatan de la presencia de Gonzalo, intentando hacer maniobras evasivas en el sentido de seguir disparándose, ¿no es cierto? Nunca intentaron frenar, nunca intentaron parar, y Gonzalo, ante una acusación ahora justificada del juez de que con su pie hace una acción violenta, no me acuerdo cómo la define, pero los intenta voltear y los logra voltear, ¿no es cierto?, de su moto, para detenerlos simplemente, lo que haría cualquier ciudadano, por favor, al contrario, lo que haríamos pocos ciudadanos en este compromiso para el pueblo y para con los demás. Y con toda la mala suerte de que él, con su casco, con todo como iba, pega de una forma violenta con un auto que estaba estacionado del otro lado. Estos dos individuos se levantan. Si te fijas bien en el video, sí, y nos percatamos, el que maneja la moto, que es arrojado hacia la derecha, se acomoda algo de entre las ropas y el pantalón, que si no es un arma, que no podemos demostrar y no podemos llegar a ver, pero si no es un arma, otra cosa, no sé qué se puede guardar acá adelante, porque ellos se juntan el celular, se sube a la moto de este muchacho, la patea con toda la suerte del mundo, que en la primer patada le arranca. En cambio el otro se va en una actitud súper agresiva sobre el cuerpito de Gonzalo, que se intenta reincorporar, se sienta y como que con la mano se ataja y le dice basta, basta, y dice que gritaba de dolor. Ni lo dudo que tuvo dolor, porque su pecho estaba destruido contra el auto ese estacionado, y sin embargo igual lo agrede, igual lo intima, igual le pega una patada en el casco, que también no sé qué lesión le pudo provocar eso en la cabeza, ¿no es cierto? Porque Gonzalo termina muerto por una autopsia que dice que un hundimiento terrible de tórax con corte total de su aorta, pero de ahí en más, no sé si esa patada no incide también. Aparte voy al gesto, ¿no es cierto?, a la actitud de en vez de ayudar, en vez de colaborar, en vez de irse de última, ¿no es cierto? Si lo que venían es escapándose, en vez de irse, todavía lo increpan, lo hieren, todo lo que puedas definirlo, ¿no es cierto? Y ahí sí saltan a la moto y huyen. Sí, querido, decime. Ahí vemos las imágenes, ¿no? Mientras usted explica justamente lo que pasó en ese momento, repasamos las imágenes. Su hijo lamentablemente muere en ese momento, porque lo vemos primero con dolor, hasta con conciencia, sí, de decirle, pará, no me pegues, sí, al delincuente. ¿Cuánto tiempo pasó desde que él choca hasta que muere? Vos sabés que los testigos que llegan, los que se animaron a hablar, los que no se animaron a hablar, pero que vinieron a hablar conmigo, me dicen, Gonzalito estaba vivo. Tengo tanto dolor, dice, porque yo lo vi morir a Gonzalo delante mío. Gonzalo se murió conmigo, dice. Yo ayudé a levantar la moto, yo ayudé a tenerle el suero a la ambulancia, que en 7 minutos llegó, pero cuando llegó la ambulancia ya lo quiso entubar y empezaron con su maniobra de RCP.
Estuvieron media hora trabajando. No tengo palabras para el trabajo de los doctores. Se acalambraba uno, empezaba el enfermero. A los 8 minutos, te vuelvo a retomar el tema, llega creo que recién la policía, que fue la primera que fue llamada, porque un testigo que tengo me dice, yo paré en la esquina, no me quise involucrar porque no sabía qué hacer, no sabía cómo venía la mano, quién era el que quería robar a quién perseguía a quién, pero lo que sí hice fue llamar al 911. Yo fui el primero que llamé al 911 y me animo a decir antes que llamaron al 107. Pero la ambulancia cayó a los 7 minutos, la policía cayó a los 8 y el amigo de Gonzi cayó con la ambulancia a los 7 minutos, estaba ahí, uno de sus amigos, que ayudó en todos los sistemas y todo lo que pudo con el tema de rehabilitación. Y nosotros caímos a los poquitos minutos y la verdad por eso te digo y por eso resalto el trabajo de los doctores que le tocó, cómo le daban rehabilitación, cómo lo trabajaban, pero yo la verdad cuando vi ese panorama no lo podía creer, no lo podía entender, que a mitad de cuadra, y que mi Gonzalito esté tirado ahí en el cordón, esté tirado así en contra del cordón atrás de ese auto, ya con sangre en su boquita, y ya yéndose, ¿no es cierto?, cortándose y que no reaccionaba. Y le gritaba, Gonzalito, por favor, Gonzalito, vení, Gonzalito, vuelve, Gonzalito, quédate con nosotros, pero Gonzalito lamentablemente no está más. Gustavo, para que la gente lo entienda, ¿no? La fiscal adjunta Gabriela Lema se ha dicho que va a apelar esto que ha resuelto el juez. Pero lo que está diciendo el juez concretamente, y quiero que vos me lo digas porque seguramente te has podido entrevistar con las autoridades policiales y judiciales, es lo siguiente. El juez lo que está haciendo es una evaluación de lo que se llama el nexo de causalidad. Es decir, que tu hijo se puso en peligro a sí mismo, con lo cual no hay un homicidio en ocasión de robo, que ello los puede llevar a los delincuentes a una pena de 10 a 25 años, y en realidad lo que está diciendo el juez en el fallo es que esto fue un robo simple, con lo cual la pena baja de 1 a 4 años, y encima si no podés comprobar que hay armas, los deja en libertad y ahora se va a discutir por qué murió tu hijo. ¿Ese es el mensaje del juez? ¿Eso es lo que ustedes percibieron? Mira, a mí ninguno me dio el mensaje del juez. Simplemente me enteré por los medios esta mañana algo de lo que dijo el juez ahora justificando su decisión, ¿no es cierto? Yo lo único que quiero narrarte, si puedo, si me lo permiten, es mi punto de vista que hubo un trabajo magistral de la Fiscalía, donde obtuvo a poquitas horas los rostros de las personas, logran identificarlos, logran detenerlos, lo cual en la Argentina no es poca cosa. Totalmente. Trabajan con los medios limitados, ¿no es cierto? Entonces, tener la suerte y la bendición de que a los poquitos días estén las dos personas detenidas, se den la autoría del robo, porque ellos mismos están haciéndose cargo del robo, ¿no es cierto? Entonces la fiscal les ponga todo esto al señor juez, les pone todo lo que está trabajando y se los pone todo con pruebas contundentes de lo que está pasando, ¿no es cierto? De que se dan vuelta, de que van en su huida, de todo lo que te estuve contando hasta recién, o lo que sabemos en los medios, está todo recontra argumentado. Entonces, hay un trabajo enorme de un montón de gente que hace muy bien las cosas, que están trabajando por nuestra justicia, ni más ni menos, ¿no es cierto? Porque la Fiscalía trabaja por la justicia del pueblo, como la hace el juez, ¿no es cierto? Pero se lo expone y se lo muestra y se lo demuestra, ¿no es cierto? Y ante esta actitud terminamos todavía con una persona muerta, ¿no es cierto? Por accidente, por incidente, por consecuencia, por como quiera justificarlo. Pero tenemos un muerto al cual, por memoria, por lo que sea, por su compromiso para la comunidad, necesitamos investigarlo, ¿no es cierto? Lo primero que hace el juez, hacer su interpretación, errónea o no, porque se argumentan en leyes, porque las leyes acá en la Argentina lamentablemente son muy amplias y le dan todo el poder para que este tipo de jueces puedan decirte incluso, me puedo equivocar o no, porque el juez me da la palabra y cuando yo le argumento
de lo vergonzoso que fue para mí su primer fallo, porque yo todavía no sabía que le iba a dar la misma libertad al segundo. Entonces cuando me da la palabra a mí, le digo, doctor, usted no sabe lo vergonzoso que es esto, lo vergonzoso para el país, lo vergonzoso para la justicia, que ustedes mismos estén desautorizando ese mismo trabajo de la Fiscalía, porque no era mi abogada defensora, te repito, no era mi abogado defensor el que expuso todas las pruebas. Yo no tengo abogado defensor aún. Yo lo único que me remití y dije, realmente qué lindo que estemos trabajando así, que las jueces, las fiscales se comprometieron, obtuvieron todo esto, pero que el juez tome esa decisión arbitraria, vergonzosa, no sé cómo definírtela con palabras, y le dé la libertad sin razón alguna. Te puedo decir que ese es el dolor que expreso yo hoy, que gracias a Dios te lo puedo expresar con palabras, pero que expresó toda esa multitud que se juntó en la plaza y que caminamos y marchamos juntos pidiendo justicia. ¿Qué es justicia? Ni más ni menos que nuestros jueces, que nuestros gobernadores, que nuestros representantes se pongan las pilas y realmente sean justos nada más. Que si tienen un abanico de posibilidades, no se vayan por la manera más fácil, más simple, menos comprometida. No sé, la verdad no sé cómo decírtelo la decisión que tomó el juez. ¿Entendés? Gustavo, con palabras. Aprovechemos esta oportunidad, ¿no?, de que nos están mirando en todo el país. Vemos claramente el compromiso que tuvo Gonzalo en no dejar pasar la circunstancia, sino realmente involucrarse en esto que tiene muchísimo valor. ¿Cómo era Gonzalo? ¿Cómo era tu hijo para que la gente lo conozca? Gonzalo era un ser muy comprometido con lo que hacía, era muy perseverante, era muy obsesionado con lo perfecto. Gonza no iba a hacer algo y lo iba a dejar a medias. Te hablo en lo laboral, en lo personal, una persona estupenda, un chico de 25 años con unos valores impresionantes, un chico muy sencillo, un chico apasionado y enamorado de las motos. No porque sea mi hijo, pero es el hijo que todos quisiéramos tener, y con este acto de valor que tuvo, con el hijo que todos quisiéramos tener y al cual aprovecho, como vos decís, que todo el país nos está escuchando, dentro de mi vergüenza o de mi humildad, simplemente preguntarle al juez si no tiene hijos, si sus hijos tendrán los mismos valores que tiene Gonzalo. Bueno, y la pregunta, Sebastián, para Gustavo es justamente, a pesar de todo lo que ha ocurrido, ¿usted cree que se va a hacer justicia? Porque ahora tiene que tomar una decisión de fondo la Cámara de Apelaciones de Santa Fe. Sí, yo creo que se va a hacer justicia. Creo en la justicia, creo mucho en la justicia, querido, por algo estamos acá peleándola, estamos luchándola. Somos un pueblo, somos un pueblo grande, una nación, un montón de gente sumada, ustedes mismos con el compromiso de haber venido hasta acá. Somos muchos que esperamos justicia. Así que, ¿qué querés que te diga? ¿Que no espero justicia? No, imposible. No puede quedar esto así. Esto sí o sí necesitamos que se haga justicia. Y marcharemos las veces que sea necesaria y estaremos hablando las veces que sea necesaria para que Gonzalito reciba su justicia, nada más. Bueno, Gustavo, la verdad es que le agradecemos mucho esta explicación con Cámara del Crimen, porque ya sabemos las cuestiones técnicas, sí, la frialdad de la justicia y el escritorio, pero nos enteramos cómo era Gonzalo, más allá de lo que vimos en esas cámaras de seguridad, que nos dio un ejemplo de una persona que siempre quiso justicia, y seguramente ustedes la van a lograr. Le agradecemos mucho y le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Gustavo. No, los agradecidos somos los rafaelinos de contar con medios nacionales como ustedes, con personas y periodistas calificados como son ustedes, y el más agradecido en esta situación soy yo, por contar con todos ustedes y con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias, un abrazo, y para lo que necesiten,
acá estamos. Fuerte abrazo. Y la situación, Sebastián, en Rafaela está muy sensible porque Emanuel González, que era un nene de 8 años, fue asesinado de un balazo en el barrio Mora y Emanuel Morales fue apuñalado por la espalda. Todo esto se dio entre noviembre y los primeros días de enero, más el caso de Gonzalo, por eso la sensibilidad de esta sociedad, ¿no? Por eso la marcha 10.000 también. personas en la última marcha. Por eso la marcha en Rafaela. Y claro, recorremos todo el país, de Santa Fe, Rafaela, nos vamos a todos lados porque lamentablemente ocurre todo tipo de casos en todo el país y por eso ahora nos vamos a Tucumán. Esta es una denuncia muy grave. No es la primera vez que vamos a hablar de la policía de Tucumán, que ha sido cuestionada en innumerables casos. Algunas veces ha tenido las culpas, otras veces no. Y me parece que en esta oportunidad se da una circunstancia muy particular. La Navidad, el Año Nuevo, las vacaciones, las fiestas, el alcohol, la noche, el boliche y por supuesto la policía siempre dominando ese escenario para evitar que se dé algún tipo de incidente. Reflexionemos juntos sobre lo que pasó. Miriam Prieto, 44 años, fue a bailar con un grupo de familiares, fundamentalmente con los sobrinos, al boliche El Molar, en Tucumán, el 1 de enero. Miren las circunstancias, ¿no? Porque aquí lo que va a definir esta historia, sin duda, van a ser los detalles. Uno de ellos va a buscar la camioneta, una Fiat Strada. Sale caminando, se sube a la camioneta, la pone en marcha. Es muy importante ver lo que determina la pericia para saber en qué condiciones ese joven estaba manejando la camioneta. Rosa, un móvil policial que estaba parado, y a partir de ahí, la policía, como siempre, intenta, entre comillas, tomarse un poco de venganza de esa situación que entra dentro de lo cotidiano, y le dice: deme la BTV, la verificación técnica vehicular, deme la póliza del seguro. Y aparentemente, como encontraron una irregularidad, fue el anzuelo perfecto para hacer que esas personas con las que habían tenido un conflicto cayeran como en una especie de trampa. Le secuestraron la camioneta, la mujer lógicamente quiso evitar esta circunstancia, se dio una situación de forcejeo, de pelea, de insultos y terminan todos como siempre. Historia conocida, ¿no? Todos a la comisaría por atentado y resistencia a la autoridad. La denunciante dice que los policías estaban alcoholizados, cosa que sería realmente muy grave y que va a tener que determinar el fiscal y el juez de la causa. Por supuesto, se peritan los celulares. Dice la víctima que los obligaron a firmar papeles, documentación, que eso es muy grave. Pero aquí viene lo más importante de por qué nosotros hemos seleccionado esta historia. La mujer y los chicos, según la denuncia, fueron golpeados. Fueron llevados a centros de salud de Monteros y Concepción. Recuerden que las fiestas cayeron durante la semana y el jueves recuperaron la libertad. La denuncia está en la Fiscalía de Monteros y en la Unidad Regional Oeste. Miren cómo ha quedado la víctima. Por eso nosotros, como hacemos siempre, seguimos las causas. Aquí hay una investigación administrativa por un lado de la policía y judicial de parte de la Fiscalía. La nota de nuestro corresponsal José Iniesta para reconstruir esta historia, que les digo la verdad, recién está empezando. Fuimos a compartir el fin de año con mi familia en el Mollar y tipo 3 de la mañana más o menos salimos a bailar con los chicos porque son todos adolescentes en la casa y bueno, querían que los lleve. Para no dejarlos solos me quedé ahí. Entramos a las 3, calculás, salimos a las 5:30. Lo mando a mi sobrino que traiga la camioneta que estaba a la vueltita. Cuando volvía, los patrulleros, imagínate que habían autos todos agolpados, ¿viste cómo es a la salida de un boliche? Y el patrullero le dice de que le había golpeado un poquito la camioneta de ellos. Ahí fue de que le quitaron la llave al instante, no lo dejaron mostrar papeles, nada. Y cuando yo llego para que ya nos vayamos, le digo que no. Y ahí pasó de que me encapriché que no iba a salir, me agarraron entre 5, me pegaron, no me pegaron en ese momento. Me sacaron entre los 5, que me marcaron todos los deditos, ahí tengo los dedos.
Y un sobrino mío quería filmar lo que me estaban haciendo. Al instante le agarraron el celular, le tiraron el piso y le pisaron. Luego nos agarran al que manejaba, que no había hecho nada, había entregado todo bien, a mí y a mis otros sobrinos, el que quiso filmar, y nos llevaron a la comisaría. Y ahí arrancó toda esta tortura. Empezaron a pegarme. Como yo nombré Pedro Medina y Evelyn Barrera, son los que me pegaron constantemente, todo momento, por cualquier motivo que pasaba. Ellos cuando querían hacerme pintar los dedos es cuando yo me puse a decir no voy a pintarme porque no tengo motivo. Entonces ahí se enojaban mucho y ahí es donde me pegaban. No vas a pintarte, y era el golpe, eran las patadas. Después ya no medían, ya eran patadas en las piernas. Eran patadas en las piernas. Yo estaba esposada en todo momento, ¿sí? Ellos, no sé si no se logra ver, pero acá está las esposas. Me pisaban con las botas esas que tienen en el piso, porque me llameaban de acá. No sé si ustedes vieron todo el cabello que yo me saqué. Fueron constantes de chuchones. Me golpeaban, me agarraban del cabello, me golpeaban en la pared y en la mesa. Cuando fue en la pared, yo me acuerdo que fue esto, porque ahí es cuando yo di mal en la pared. Tengo miedo al después, a las represalias. Vos viste cuando una persona es mala, esa gente es mala. Es mala porque cuando a vos te golpea alguien, te pega y te mira y te dice cosas, vos sabés la maldad que tiene en su corazón. Y me da miedo de lo que puedan llegar a hacer después. ¿Qué tendría que pasar, para mi punto de vista, con la justicia? Es que no trabajen más mínimamente. De ahí van presos, la justicia determinará cómo será. Pero ¿cómo van a seguir trabajando? Nosotros los tres llorábamos y nos abrazábamos ahí adentro. Y yo les pedía perdón porque no sabía qué es lo que le estaban haciendo y ni por qué, ¿me entendés? Me sentía hasta culpable por no haber querido entregar mi vehículo y que ellos estén pasando por ese momento. ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidos ustedes? Desde el día 1 a las 6 de la mañana hasta el día 2, hasta las 5 o 6 de la tarde que pudimos salir de ahí. Fueron muchas horas de tortura, muchas horas. Y bueno... gracias a Dios, a mí hasta ese día, hasta las 2 de la tarde, fue los golpes. Después al otro día vino un jefe, se disculpó y me dijo no te va a pegar más nadie y me lo respetó. Nacho, bueno, captados, hay de todo, Otra como vez. siempre. Mirá. Barrio San Martín, provincia de Santa Fe. Delincuentes que aprovechan como este hombre está cambiando la rueda de esa camioneta. Una mujer también va a ser víctima de este asalto. Pasaron, ustedes lo vieron a los motochorros. Pasaron, pasan de nuevo. Sí, que van viendo. Sí, es ideal para robar, dice uno. Entonces pega ahí la frenada, se baja armado, a punta de pistola amenaza a la mujer que se tira al piso y el hombre que ahí se entera. Bueno, listo, entregan todo. Desvalijaron a estas dos personas. Desvalijaron porque se llevaron todo lo que tenían. Eran valijas, cartera, había mucho bolso en ese baúl, obviamente con valores adentro. Ni siquiera podés tratar de colaborar. Estás tratando de ayudar y encima terminan robados, amenazados y con armas. Sí, Peñalosa algo que venimos dando. Al 7000. Peñalosa al 7000. Delincuentes entonces que así, como quieren, está bien, no hay tránsito, nada, aprovechan la situación. Y ellos, obviamente, con el baúl abierto, ¿qué van a hacer? ¿Se van a resistir a un hombre que está con un arma de fuego? Hay casos, y después vamos a ver cómo se resiste la víctima y puede salir bien, pero... Mirá. Increíble, ¿no? Le robaron todo. Cara a cara, a plena luz del día. Vamos al segundo caso, que tiene una particularidad. Presten atención. Presten atención. Se dio en La Plata, en la zona del Abasto, una de las más peligrosas de los últimos tiempos que hemos ido a hacer distintas coberturas. Miren cómo entran a una carnicería, evidentemente es de noche, van a ver el infrarrojo de la cámara, y empieza a seleccionar. Se roban la balanza, la caja registradora donde se deja muy poco dinero por lo general, y se empieza a sacar la mercadería de los freezer. ¿A dónde se subió este hombre? Y en algún lado sí. Le está pasando por la ventana A un rota cómplice. por la que entró al cómplice.
¿Pero qué? ¿Se lleva todo? Todo se lleva. Hasta los huevos se lleva, que están allá al fondo. Los huevos están en el fondo, pero antes se robó la carne, las pechugas de pollo, etcétera. Es decir, vinieron por todo. No es un chiste, ¿eh? Se va a llevar los huevos de verdad. ¿Y cómo hace para fugar con los huevos? No sé. No entiendo esa parte. Tendrían algún vehículo, ¿no? Porque si se escapan con todo esto, corriendo con una moto, y estarían en problemas, ¿no? Estarían en problemas. Ahora van a ver la secuencia, miren cómo va cargando. Bueno, hasta usa las mismas canastas y los baldes donde por lo general se guarda la mercadería. Ahí va lo que les decía Sebastián, miren. Va mirando, mira. Calculo a ver cuánto sale esto, cuántas docenas hay. Listo, un par de omelette a casa. El tema es que, claro, ellos van durante el día, saben el negocio que tiene rejas, el que puede ser fácil, pero no calculó la cámara de seguridad y ahí ves cómo directamente la arranca, ¿no? Pero bueno, quedó registrado. Quedó registrado, increíble. Bueno, en este caso, Sebastián en Mendoza. Sí, y en zona céntrica también llama la atención la tranquilidad de este hombre que está haciendo o habla por teléfono, no sabemos, pero la cuestión es que está con el celular, va y viene, se hace el tonto y la gente obviamente no le llama la atención y lo que va a hacer al final es manotear, directamente meterse por la ventana de ese hotel, estaba abierta, y ahí roba. ¿A quién le roba? A la dueña. Dicen que le robó a la dueña, ahí en Avenida Belgrano 1377. Lo que le decía Sebastián, miren la secuencia. Va pegado sobre la vereda, muy cerquita, y mirando a ver cuál es la oportunidad. Increíble. Mirá, ahí, ahora sí, porque fue y vino varias veces, pero este es el movimiento final, ¿eh? Ahí está. Estudian todo, ¿eh? Saben todo, están totalmente preparados. Y ahí se va a ir corriendo, ¿eh? No le importa, a lo último no le importa simular, ¿eh? Salió directamente a toda velocidad. Bueno, este es más grave, este es mucho más grave. Motochorros que directamente atacaron con un disparo a la víctima de este asalto que zafó. En realidad este pibe que volvía para su casa, el colectivo que había seguido de largo, entonces tuvo que caminar 2 cuadras de más y empezó a caminar asaltado por 2 motochorros con cascos y en un momento se resiste, escapa de los delincuentes y ahí el fogonazo del disparo de arma de fuego que no entendemos cómo a 1 metro como mucho. A nada. Por suerte no logró darle el delincuente a la víctima, zafó y escapó corriendo, no solo no le dio, sino que no le robó la mochila a la cual se aferró para fugar de los delincuentes. En la zona de Avenida Croacia y Mateu, y no deja de sorprenderlo, tenemos que decirlo, cómo están buscando una situación más grave como es un homicidio. Porque esto podría haber terminado en un crimen, lamentablemente. Nacho, hoy, a ver, en este Cámara del Crimen tuvimos muchos casos marcados por la injusticia. En general, obviamente, un asalto, un homicidio, naturalmente es injusto para la víctima, pero antes hablamos, por ejemplo, del caso de Rafaela, el joven que siguió a los delincuentes, que termina muerto y que los delincuentes liberados. Y en este caso, sí, que hablamos de injusticia. 2 mujeres que estuvieron presas una gran cantidad de años, 11, los últimos 11 continuado entre rejas por algo que no hicieron, no mataron a ninguna persona y estaban acusadas de un homicidio, pero en realidad es una pesadilla que viene desde hace 18 años. Sí, y la pareja de una de ellas, mientras nosotros estamos aquí, él sigue en prisión, condenado a prisión perpetua. No todos los casos llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, generalmente se hacen por recursos extraordinarios o por queja, y este llegó desde la provincia de Misiones. ¿Qué es lo que se estaba investigando? 27 de julio del 2001. Ercelida Dávalos de Insaurralde, 70 años, una jubilada judicial que la encuentran en su casa, asesinada a golpes dentro de una habitación y le habían robado todo. Todo, no se sabía qué pasaba, la habían asesinado a golpes, a martillazos y había testimonios, una gran cantidad, no tantos, había pocos testimonios. ¿Y había sospechosos? Sí, no. En realidad estaba Cristina y Cecilia. ¿Y qué estaban haciendo en la escena del crimen? No estaban en la escena del crimen. Estaban pasando por la zona. Pero qué raro, qué sospechoso. No, porque son vecinas de la zona. Así que todo natural, que estén ahí, que estén enfrente de donde mataron a esa mujer a golpes. Y entonces, con pruebas que no eran pruebas, con testimonios que no tenían mucha validez, que en realidad era todo muy débil, con eso solo, y ahora está comprobado esto, metieron presa a estas mujeres que son víctimas de la justicia, en este caso, presas por un homicidio que no cometieron y justamente vamos a hablar con Cristina, una de las protagonistas de esta historia porque está aquí en Cámara del Crimen. Más allá de relatar ahora, vamos a hablar con ella cómo fue ese homicidio, por qué la terminan acusando, también más allá de lo que dijimos recién. Vamos a hablar con,
con Cristina y también con una gran amiga de ella, que ahora te vamos a presentar también, Indiana, que fuiste fundamental. Magda, fuiste fundamental para la justicia de ella también, ¿no? Por un lado está la justicia que reclama con el escritorio, pero por otro lado los amigos, la protesta que le abre los ojos a la justicia. Cristina, 11 años presas, que en realidad más de 11 años, porque antes también, hace 18 estuviste detenida, liberada, detenida, hasta que finalmente fuiste condenada. Sí. ¿Y recuperaste la libertad hace cuánto? Hace unos 10 días, 11 días por ahí. Vamos a hablar de fondo de todo, ¿no? Pero en realidad la gran pregunta es, ¿qué se siente ser libre después de tantos años presa? Es como todavía lo estoy procesando porque fueron muchos años y como que cuesta un poco reinsertarse a la sociedad. Pero feliz, ¿no? De que se hizo justicia, por lo menos conmigo. Sí, yo te preguntaba, ¿qué se siente ser libre? Como a cualquier, tal vez, delincuente, pero no. ¿Qué se siente ser libre estando 11 años presa o más, siendo inocente? Sí, por eso creo que está bueno porque se hizo justicia. En mi caso, quedando una injusticia de no saber quién es el autor del hecho en realidad. Claro. Pero dándome la libertad a mí por todo esto que pasé. ¿Por qué creen que fueron presas? Porque en realidad Cristina Vázquez, Cecilia Rojas y Ricardo Jara, que todavía está en prisión. ¿Por qué 3 personas que eran vecinas, que circulaban habitualmente por la zona donde fue el crimen, van en prisión si no hay ni testigos, ni pericias, ni siquiera genética dentro del lugar? ¿Hubo un prejuicio? ¿Hubo algo que hizo la justicia de Misiones? Sí, creo que hubo un prejuicio por parte de todo el sistema judicial. Un prejuicio que abarca lo que es en todo desde la policía, desde que empezó la instrucción hasta lo que es la condena. ¿Y cuáles fueron esas cosas que evaluaron? ¿Vos tenías 19 años? 19 años tenía, cuando empezó todo. Una chica. Sí, era adolescente. Bueno, prejuicios sobre salir a bailar, sobre las amistades que tenía, por ser mujer también, por no tener una condición social que pueda como que solventar los gastos de un abogado, un buen abogado, porque si no, no iba a quedar presa. Entonces, son todos prejuicios, uno al lado del otro. Explicarle a la gente, Cristina, ¿qué hacías al momento del crimen? ¿Dónde estabas? Estaba en la casa de una amiga que queda en Grupá, Misiones, que son a 8 kilómetros de lo que es Posadas Capital. Pero te vieron cerca de la escena del crimen. Sí, eso fue el día anterior. Sí. Esta señora muere un sábado. Claro. Sí. Yo me voy a tomar el colectivo, paso por la casa de la señora a eso de las 7 de la tarde más o menos. O sea, tenía que pasar por la casa de la señora porque vive a 4 casas de mi casa. Entonces es como que todos los días pasaba por ahí. Y eso ese día no fue una excepción, o sea, pasé por ahí y... Y hay una irregularidad muy grave que en las últimas horas cuando leía el expediente me impactaba. Hay una testigo que declara una sola vez y después no participa del proceso y ni siquiera va al juicio. Es algo que después descubrió el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Quién era esa testigo que las apunta a ustedes directamente? No me acuerdo. No, porque hay muchos. Pasa que pasa mucho durante toda la causa esto de todas estas contradicciones y todos estos vacíos. Vos no te acordás, yo sí me acuerdo. Hay una mujer, Inés de Lima, que se presentó espontáneamente. Raro. Y dice, a mí me vinieron a ofrecer unas joyas, el chico que todavía sigue preso, como vos decías, a mí me vinieron a ofrecer unas joyas y yo creo que esas son las joyas robadas en la casa de la víctima. Eso fue durante la instrucción. La señora luego no se presentó al juicio oral, nunca aparecieron esas joyas, pero además al parecer había algún vínculo previo entre esa señora y la hija de la víctima. Una irregularidad increíble. Como ese, te puedo contar montones de casos. O sea, tenés la sentencia se basa fuertemente en el testimonio de un chico que conocía a Cristina, que era también un adolescente, de apellido Zdanovich, que supuestamente en la instrucción declaró que Cristina le había confesado que había asesinado a esa mujer. En el juicio, él
va, pero no va voluntariamente. Va sin los cordones de los zapatos, o sea, va detenido. Claro. Y eso lo hacen notar los abogados. Un testigo no puede ir detenido. No. Se supone Estaba que presionado, tiene que ir evidentemente. libremente. Y dice, yo, la verdad, esto que dicen, esta confesión, yo no leí esto. Yo solo firmé. Cristina nunca me dijo eso. Lo dijo en el juicio oral, frente a las partes, frente a los medios, frente a los jueces. ¿Qué hacen los jueces? No tienen en cuenta ese testimonio que dio en ese lugar, pero en cambio sí toman en cuenta el testimonio de la instrucción, que evidentemente era absolutamente regular. Testigo Ahora, opuesto. Cristina, vos en algún momento tenías esperanza, sabías lo que hiciste, que es nada en realidad, y estabas en la cárcel. Pero después imagino que en algún momento también te habrás rendido, o te habrás sentido, no rendido, pero ya en la cárcel, ya tal vez te quedaba eso y esperar los años. Sí, es como estar luchando todo el tiempo contra todo un sistema que es difícil de mover, digamos. De decir, bueno, esto están haciendo mal y ir otra vez apelando los dictámenes en la Cámara, en Superior Tribunal, después acá a Buenos Aires, en la Corte Suprema. En Nación, claro. Sí. Y fueron varias veces, porque incluso la última vez la Corte Suprema le ordena a la provincia de Misiones que revea la causa. ¿Qué hace la provincia de Misiones? Cortar y pegar. Se tomaron 9 años. Se tomaron 9 años. Ahora, Una no, pero vergüenza, Cristina, 9 años para revisar una sentencia. Nacho, fíjate, Y no la revisaron. No la Lo que ella revisaron. dice es 9 años. corte y pegue de la sentencia. 9 Cristina, años. eso de la cárcel para afuera, pero vos entre rejas, ¿qué pasaba con vos? Porque vos veías, bueno, tu abogado, todos hacían los movimientos, la esperanza estaba, pero vos tenías que convivir con presas que, bueno, habían cometido otros casos, tal vez alguna no, pero como vos, pero estabas ahí. Y pasaban los días, las semanas y los años. Y los años. Sí, fue un poco difícil. Pero es algo que todavía es como que me cuesta un poco. Pero sí, la verdad que fue difícil aguantar toda esa presión, digamos. Vivir todo el tiempo bajo presión. Y esperando siempre una resolución, ¿no? Siempre esperando justicia. Aparte me imagino que eso que se repite siempre en la cárcel de que todos los que están presos son inocentes. Claro. Alguno te habrá dicho cuando vos decías, no, yo soy inocente, y te habrán contestado, bueno, acá todos somos inocentes. Sí, Yo no, también, claro. ya no lo decía. O sea, no era algo que... En realidad, estando adentro no te conviene ser inocente, digamos. Pero ya es algo que uno no dice, porque no te creen. Entonces... si estás condenada a 25 años, a perpetua, debe haber algo. Siempre se piensa eso. Debe haber alguna prueba, alguna declaración. Algo tiene que haber para que te condenen. Eso es lo que piensa el común de la gente. Pero en realidad no es así. Me imagino que hoy charlábamos con Sebastián y Sebastián me decía, no, mirá que no son solamente 11 años, sino que son 18 años del proceso porque ustedes fueron presas, quedaron en libertad, después otra vez, hasta llegar a este capítulo final. Yo lo que pienso acá es todo lo que quedó trunco, porque me imagino que sos una mujer joven, tener una pareja, tener un hijo, te gustaba cocinar, querías ser azafata, todo eso, ¿cómo quedó? Y es como que quedó todo cuando tenía 19 años, porque esto empieza en el 2001. Mucho tiempo. Sí, me detienen 4 veces. 2001, en el 2002, en el 2003, después en el 2008. Es como que no me... Cuando estaba armando mi vida, es como que no me dejaban. Me volvían a detener y por la misma causa. O sea, sin pruebas, sin nada. ¿Y ahora? Bueno, ahora la Corte ordenó que esto ya está. O ¿Y sea, empieza todo otra vez? Empieza todo ¿Los otra sueños vez. volvieron otra vez? Sí, volvieron otra vez. ¿Y cómo se materializa eso? Bueno, estudiar, trabajar. Como vos dijiste, capaz que tener una familia, todavía eso no sé, pero... todas esas cosas que me quedaron pendientes como que ahora vuelven a surgir después de tantos años. ¿Qué pasó con la familia de Ercelida? ¿No? ¿Alguna vez te los cruzaste? Ellos creen, la víctima, ¿no? del homicidio, ¿te creen? Ahora me imagino que sí, con este resultado de la Corte. ¿Tuviste contacto con ellos? No, la verdad que no. Yo sé que tienen una hija, pero no tengo contacto con ella. ¿Vos no volviste a tu casa? Sí, volví. ¿Y cómo te recibe el barrio?
Bien, re bien. ¿Sí? Mis amigos, la señora que vive enfrente, qué sé yo, la de la esquina. Bien. ¿Nunca sospecharon de vos? No, nunca sospecharon. ¿Cómo fue el reencuentro con Cecilia? Porque vos estabas detenida en el penal 5 de Miguel Lanús y ella estaba detenida acá en el penal de Ezeiza. ¿Cómo fue ese reencuentro? Porque eran dos injusticias a muchos kilómetros de distancia hasta que un día se encontraron. No nos encontramos todavía. ¿Todavía no se encontraron? ¿No se encontraron todavía? ¿Cómo imaginás ese reencuentro? No sé. Ella habrá sufrido igual o peor que yo porque ella le llevó... Ella estuvo 14 años en realidad. Sí. Yo estuve 11. A ella la detienen mucho antes. ¿Y hablaban por teléfono con ella? Sí, a veces escribían? sí. A veces hablábamos por teléfono. ¿Y cómo eran esos diálogos? Porque son dos personas sufriendo y llevando la misma mochila. Y pasándonos datos de qué era lo que presentaba una, qué presentó la otra. Pasándonos ese tipo de datos. ¿Y hoy son más amigas que nunca? No somos amigas. ¿No son amigas? No, o sea, es Mirá como vos. que hubo una relación que ella se vino para Ezeiza, yo me quedé en Misiones y es como que no nos vimos todavía. Mirá vos. No tuvimos tiempo de hablar. ¿La cárcel a un inocente, en tu caso a vos, te enseñó algo? No tiene por qué, porque Sí. vos no hiciste nada, pero... Sí, enseña. Sí, en el dolor uno aprende, creo. Y a no ser tan crédula, digamos, de lo que es el sistema primero, porque al principio creía mucho en... Veía a un juez y creía que hacía las cosas bien, veía a un fiscal y creía que hacía las cosas bien. Ahora creo que ya me doy un tiempo para analizar, por ejemplo, cada tema que escucho y decir, bueno, acá... Como que uno va aprendiendo los recovecos que tiene Tu primera detención, porque vos ya sabías que estabas sospechada del crimen. No. ¿A dónde fue? Fue una semana después de que asesinan a esta mujer. Una semana después van a mi casa, allanan solamente mi pieza, no toda la casa, solo mi pieza buscando joyas. Allá en Misiones. Sí. Y preguntándome por Cecilia. Bueno, después me dicen, como no encontraron nada, me dicen, bueno, Cristina, tenés que acompañarnos porque te vas a quedar 2 o 3 días en averiguación de antecedentes. Y ahí es cuando comienza todo esto. Pero acá en Buenos Aires te detuvieron también. No, esa fue la última. cuarta vez. Sí, esa fue la Vos última. ya estabas trabajando acá en Buenos Aires. Sí, estaba súper tranquila, ya, digamos, como que me había olvidado de todo. Esa fue la cuarta vez. Claro. La primera fue la que te estoy contando. Después hubo una segunda donde ya estaba imputada en el hecho. Después me dan el sobreseimiento. En el 2003 otra vez, que estuve 2 meses. Y en el 2008. Esa fue la última. Claro. El fallo que nos estábamos olvidando está firmado por la Corte Suprema de Justicia, miren por la mayoría de los magistrados. Rosenkrantz, Hayton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Rosati. Es decir, Fue unánime. firmaron, Claro, fue unánime, toda la Corte. dijeron Sí. que era una injusticia, que no había aplicación del indubio pro reo, que es lo más básico que hay en el derecho penal. Sí. Pero ¿saben qué me gustaría? Que la Corte no se quede solamente en les di la libertad a estas 2 mujeres que eran inocentes, sino que vuelva a través del Consejo de la Magistratura o de todos los mecanismos que existen a sancionar a ese juez, a ese fiscal, a esa cámara, a esos policías, a todos los que participaron de la investigación, porque si no nos quedamos... ¿Cómo cambia, Nacho, cuando sale de su jurisdicción la causa? Totalmente, totalmente. Y ha habido casos en la Argentina muy graves. Está el caso Carreras, También. está el caso también de Fraticelli, que vino desde Santa Fe. Y me imagino que muchos que nos están viendo en televisión deben decir, ustedes ni se imaginan los casos como estos que hay. No, tú Sí. no sabes, o sea, después de que lanzamos la película, la cantidad de personas que me escriben, me llaman contándome historias similares a la de Cristina, porque es un problema del sistema. El sistema. O sea, el sistema, hay una inercia dentro del sistema, no hay mecanismos. De alguna manera, no sé por qué, que me parece como muy insólito. Los jueces no son ángeles bajados del cielo, son personas como nosotros que también tienen prejuicios. Esas son cosas que se pueden filtrar. Entonces, tienen que existir mecanismos de control, porque si no, son 11 años, 12, 14, toda una vida perdida esperando que alguien escuche y después te dicen, bueno, sos inocente, listo, chao. Increíble. Como que nada pasó. Increíble. Muchísimas gracias. No, es admirable la gracias. fuerza, realmente. Gracias. Es admirable.
Y acá volvemos a discutir, ¿no? Porque algunos seguramente lo está pensando. No estamos defendiendo delincuentes, no estamos siendo abolicionistas. Saben que estamos siendo garantistas, porque ser garantista es defender los derechos, defender la ley. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Bueno, programa hoy, sí. Muy fuerte. Más allá de la producción, que trabaja muchísimo, lo que lo hace diferente a Cámara del Crimen, obviamente, es el arte de Miguel el maestro Paradiso. Acá. Bueno, acá ese a ver qué ha hecho el maestro. Que hoy nos muestra el caso de Gonzalo Glaría, Rafaela, este joven que persiguió a los motochorros y que de esta manera, fíjate, vamos a mostrarlo, vamos a aprovechar y disfrutar de esto. Porque es entender bien la secuencia anterior a esa cámara de seguridad. Exacto. Tal el relato como te dieron, lo dibujaste así, persiguiendo, todavía no los había alcanzado, ¿no? La víctima finalmente a los delincuentes, a los motochorros que le habían robado a los dos pibes, a los dos adolescentes. Y después de esto iba a morir. Va afilando el ojo día a día usted, ¿eh? Sí, bueno. Es como los vinos el hombre, ¿eh? Lo voy a firmar. Bueno. Sin firma no tiene sentido esto, sin firma. ¿eh? A ver, Miguelito. A ver. Ahora vale mucho más. Cotiza en bolsa, diría un amigo. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Excelente trabajo. Miguel, muchas gracias. Muy amable. Bueno, ¿me dan la condicional por 3 semanas, puede ser? Puede ser. Sebastián se va de vacaciones, así que... Qué suerte. Vamos a seguir nosotros, le vamos a dar libertad condicional. O sea, no bien. Asistida, vos condicional. Tenés que dar. Después te toca a vos. Después me toca a mí. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana y buenas vacaciones para Sebastián. Hasta el próximo Cámara del Crimen. Hasta luego.